Entró en el mundo del karate hace más de una década y hoy sigue enseñando desde una silla de ruedas. Víctor Guillermo Álvarez, diagnosticado hace 2 años con esclerosis lateral amiotrófico, ELA, nos acompaña hoy para contarnos cómo ha convertido su pasión en motor de vida y por qué ha lanzado una campaña para adquirir una silla nueva que le permitirá seguir moviéndose y entrenando. Una conversación sobre deporte, dignidad, esfuerzo y lucha. Con más de 800.000 vehículos censados en Tenerife y una movilidad cada vez más congestionada, las campañas de la DGT cobran especial relevancia. Hoy hablamos con su jefe provincial sobre seguridad vial, conducción eficiente y las nuevas medidas que marcarán el futuro del tráfico en las islas. También vamos a seguir contándoles más cosas que importan. Esta en concreto porque afecta especialmente al bolsillo. Si está pensando en emprender pero no sabe cómo, en la Cámara de Comercio cumplen 30 años asesorando a quienes se atreven a esta aventura. Hablamos de este servicio que ha propiciado cientos de proyectos empresariales y de toda la actualidad económica de las islas con su presidente, Santiago Sesé. Y hoy, para terminar en Canarias 8, pasearemos por un municipio del norte de Tenerife caracterizado por su paisaje rural y agrario, lugar de buen vino y buen comer, pero que es mucho más que eso. También es sostenibilidad, servicios ciudadanos o dinamismo cultural y deporte. Esta noche terminamos Canarias 8 viajando a la Victoria de Asentejo de la mano de su alcalde, Juan Antonio García Abreu. Buenas noches, les traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias. Aquí arranca Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, arrancamos Canarias 8 con una historia de amor por el deporte y de amor por la vida. Es la historia de Víctor Guillermo Álvarez, que es instructor de karate profesional desde hace una década. Hace 2 que fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa cada vez más presente, pero a la vez muy poco conocida y sobre todo muy poco apoyada, es la ELA. Pero Víctor no ha querido que esta circunstancia le cambie la vida. Y de hecho, con su constancia sigue apostando por continuar con su día a día habitual. De hecho, Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Canarias 8, encantados de tenerte en el plató. Lo has hecho además con un proyecto con el que tratabas, y creo que nos traes muy buenas noticias, de conseguir un hito personal que cuando hablábamos horas antes de que vinieras a este plató no se había cumplido, pero que ya es todo un éxito. Correcto, sí. Hoy tuvimos la gran suerte de despertarnos y ver que la campaña había subido un poco y de repente, de un momento a otro, vimos que ya habíamos superado el presupuesto de la silla. Entonces, ya dentro de poco ya podemos encargarla y a disfrutarla. Se te nota la cara de felicidad porque llevabas creo que era desde el 14 de mayo, con esa campaña de crowdfunding, Karate sobre ruedas, como dice tu camiseta, el eslogan. Llevabas tiempo persiguiendo ese sueño que era conseguir una cantidad determinada, algo más de 9.000 euros, sí, para conseguir un cambio importante en tu vida. ¿Por qué era tan importante esa nueva silla para ti? Sí, la nueva silla se diferencia de la otra, que es de baloncesto, que no solo es una silla de deporte con ruedas rectas, sino que se puede adaptar a la evolución de mi enfermedad. Tiene, por ejemplo, las ruedas de propulsión, que es el aro que va alrededor de la rueda, no es redonda, sino es un poco triangular, más adaptada a la mano para que yo no tenga que cerrar la mano completamente y no se me engarrote como ya me está pasando con la de baloncesto, por ejemplo. Y claro, otras modificaciones. Claro, porque hasta ahora estabas utilizando, decías, una silla de baloncesto que sí, te iba limitando quizá poco a poco, porque además tú sigues todavía
ejerciendo como instructor y has querido seguir haciéndolo todo este tiempo. Sí, como instructor no, sino estoy apoyando a los compañeros, un poco ayudándoles en su montaje de exámenes, que son ahora en julio. Llevo haciendo este trabajo casi los últimos 5 años y no quería dejar de ayudarlos porque muchos han sido alumnos míos desde que eran pequeñitos. Claro. Y ver que ellos llegan a esos niveles es un orgullo para mí como maestro. El karate es un deporte especial, un deporte que requiere mucha concentración, que requiere preparación no solo física, sino también mental. ¿Hasta qué punto precisamente la práctica de este deporte te está ayudando a ti? Bueno, para mí, como ha sido mi forma de vida, yo no concebía el dejar de practicar. Sí que al principio, cuando tuve el diagnóstico, tuve unos días malos porque en principio yo seguía yendo, pero no podía hacer las clases porque no tenía equilibrio. O sea, podía estar a lo mejor 5 minutos de pie y poco más. Claro. Y de ahí estuve una semana o 2 sin ir, pensando qué hacer, o si dejarlo, si reinventarme. Al final investigué y vi que se podía hacer en silla de ruedas y bueno, de ahí ya buscamos y mi pareja buscó por mí y encontró Atletas Sin Fronteras, que fueron los que nos dieron muy rápidamente. De hecho, fue contactar con ellos y al día siguiente ya tener la silla, que es la de baloncesto que tenemos ahora. Vale. Importante nombrar a esta asociación, Atletas Sin Fronteras, porque me decías antes de que entráramos que como ya has completado ese crowdfunding, es importante que la gente siga apoyando porque tú vas a donar toda la parte que supere la cantidad que necesitabas para que ellos sigan impulsando otros proyectos. Exacto. A partir de ahora, como ya hemos superado el presupuesto de la silla, todo el dinero que lo supere va a ir destinado a la asociación, que ayuda a un montón de personas con discapacidad a practicar su deporte. Da igual el deporte que practiques, ellos te van a ayudar. Ellos siempre responden súper rápido. Una cosa que nosotros siempre decimos es eso, que nos la dieron súper rápido, que fue muy fácil con ellos, pero ellos tienen un trabajo detrás muy grande, porque por ejemplo la silla que yo tengo actualmente tardaron unos 2 años en conseguirla, no fue tan fácil para ellos, pero para nosotros recibirla sí. Claro. Entonces ellos hacen una labor pero muy grande para todos los deportistas. Entiendo que hay además una red grande que habrás descubierto ahora de deporte adaptado, porque estabas hablando precisamente de esa competición o de esas exhibiciones que se hacen de karate sobre ruedas, que en principio no imaginabas que existiera, pero que ahora incluso está a lo mejor en tu horizonte. Sí, de hecho ya incluso estamos pensando en ir a la Liga Nacional a participar en parakarate, porque hay una Liga Nacional, tenemos campeones de España, tenemos campeones europeos y del mundo. Ya. Dentro de España, es que España es una potencia mundial en el karate. Se dice que en general el hecho de mantenerse activo mentalmente, físicamente, para una enfermedad de este tipo es importante desde el punto de vista de cómo va a afrontar tu cuerpo quizá estos cambios. ¿Qué importancia tiene para ti seguir entrenando, manteniéndote activo todos los días? Sí, no solo el componente físico, porque sí que se trabaja el cuerpo y eso por supuesto que ayuda, pero el componente mental y social es muy importante en todos los deportes, aunque sean deportes individuales como el karate, porque al final haces comunidad con los compañeros y eso ayuda un montón. Ya. ¿Cuándo te llega a ti el diagnóstico? ¿Cuándo tú ya tenías cierta sospecha porque hay un componente genético en tu familia, que ahora si quieres abordaremos, pero ¿cuándo te llega a ti? ¿Hace cuánto tiempo que ya lo tienes confirmado? Diagnosticado, confirmado desde el 4 de octubre del año pasado. Vale, 4 de octubre, o sea que ha pasado menos de un año. Menos de un año. Pero con sospechas de hace 1 año y medio antes del diagnóstico, así que imagínate. ¿Cómo son esos primeros momentos a nivel mental cuando...? Hombre, conociendo la enfermedad y más como era antes, bastante duro porque es una enfermedad devastadora
y no había muchas ayudas antes. Hoy en día la cosa ha cambiado muchísimo porque hay asociaciones como Teidela que te ayudan mucho en el proceso, en todo el proceso, desde incluso antes del diagnóstico. Que yo también insto a las personas que tengan dudas o que tengan la enfermedad y no hayan acudido a Teidela, que les llamen, porque ellos no te van a llamar porque ellos tampoco quieren Claro. Abordar a las personas, pero yo porque tardé un poquito en llamarlos, Claro. y me arrepiento un poquito de haber tardado tanto, porque responden muy bien también. Sí, hablaremos también de su importante labor, pero antes te quería preguntar, porque hablabas precisamente de ese momento y de que quizá de alguna manera pasaste una pequeña fase de negación, Sí. pese a que sí sabías o sospechabas porque habías visto lo que había sucedido en tu casa, Sí. con tu madre, si no me equivoco, de 2016 a 2018. Sí, aproximadamente esos años fue los que tuvo ya la evolución de la enfermedad. No se sabe cuánto antes empezó, pero durante la enfermedad de ella yo no era el cuidador principal, pero sí que estaba cuidándola de vez en cuando, y vi la carga enorme que es para la familia y cómo afecta a todos. Entonces, tener esa ayuda, esos servicios que da la asociación, como es fisioterapia, psicología, enfermería, limpieza en la casa y todo, o sea, son servicios que son muy importantes. Me llama la atención y quizá tiene que ver con lo joven, entre comillas, que es para nosotros, o lo reciente que es para nosotros esta enfermedad, que en el caso de tu madre, y estamos hablando de hace poco, relativamente, 6, 7, 8 años realmente, tardaran tanto en tener un diagnóstico. Se confundían algunos de los síntomas, entiendo. No, ella no es que tardara el diagnóstico, sino la evolución de su enfermedad, que fue mucho más rápida que la que estoy teniendo yo. O sea que, sin embargo, ahora ya, precisamente por este acelerón que se le ha pegado en los últimos años, entiendo que por toda la presión que han ejercido también parte de las familias, toda esa realidad social que existe alrededor de la necesidad de que la ELA sea reconocida, de que se ha aprobado ya en el Congreso de los Diputados esa ley ELA, aunque todavía no está estructurada como tal y no existen todavía de forma tangible esas ayudas, pero sí que ha ayudado a que se pueda ir acelerando. Entiendo que también tú estás esperanzado en que todo ese acelerón pueda llegar en parte, de alguna manera, a hacerte comprender mejor a lo que te vas a enfrentar. Sí, sí, por supuesto. También te da un poquito de esperanza de que no va a ser tanta carga para la familia, que hoy en día ponen a disposición de los enfermos unos recursos técnicos que antes no habían, y que van a ayudar mucho incluso a gente que ya no puede hablar a poder comunicarse, que eso es algo que a mí me preocupaba mucho, porque mi madre se quedó sin voz y no pudo en los últimos meses no pudo comunicarse de forma normal. Entonces fue bastante duro. Tú ahora mismo eres uno de los 30, hablando de Teidela, eres uno de los 31 pacientes que atiende este programa. De todos modos, aún así hay muchas familias que denuncian que todavía la ayuda sigue siendo insuficiente. ¿Qué obstáculos son los más importantes que afrontan los pacientes de ELA? Yo creo que sobre todo es los cuidados de enfermería de los pacientes que están en fase ya avanzada, que tienen tanto respirador como la sonda gástrica y que están pendientes de máquinas, básicamente. Entonces, el tratar esos recursos técnicos tiene que hacerlo alguien que sepa, alguien, o sea, enfermeros o mínimo un auxiliar que tenga título y que tenga especialidad en neuropatías, porque es algo bastante complicado de llevar, y si no se tienen los recursos necesarios, que son muchos, sobre todo en casos extremos, hablamos de que tiene que haber mínimo una persona 24 horas, 7 días a la semana,
pendiente del enfermo. Entonces, eso te iba a decir, que si no es hay un complicado. apoyo quizá de la seguridad social en ese sentido, es prácticamente inasumible para la gran mayoría de las familias. Exacto, ¿no? incluso con el apoyo de la seguridad social, si no se aprueba ese presupuesto, va a ser muy complicado para muchas personas. Volviendo a tu caso, Víctor, tú has decidido no quedarte en casa, Exacto. te mantienes como vicepresidente del club, Sí. si no me equivoco, sigues vinculado como, bueno, como no tanto ya como instructor, pero sí en ese plano, ¿no? Sí, de sí. de ayudar a los alumnos que me decías que se van a presentar al examen de cinturón negro. De cinturón negro, sí. En enero y en julio siempre son las convocatorias y nosotros pues mandamos a los que vemos preparados y unos meses antes empezamos a preparar esos exámenes con ellos y la verdad que por ahora han respondido todos muy bien. No nos han hecho ninguno para atrás. Vamos a ver qué tal vamos ahora. Y como decía antes, para mí es un orgullo ver a alumnos que empezaron conmigo desde que eran así chiquititos, que ya incluso algunos son instructores. Claro. Entonces, para mí, vamos, es un orgullo máximo. Si esto fuera la rueda de prensa posterior a la temporada de un club deportivo de estos de élite, se sientan aquí, estamos en el mes de junio, acaba de terminar ya prácticamente la temporada deportiva. ¿Cuál ha sido el saldo del club de karate de ustedes? El saldo deportivo. Bueno, pues tenemos nuevos instructores, pues como te había comentado, tenemos algún campeón de Canarias, tenemos subcampeones también, tenemos bastantes medallistas dentro del club, dentro de los competidores, porque tenemos las clases normales y después están las clases de tecnificación. Nosotros somos, Karate Nómada es un club muy propenso a llevar a los chicos a competir a todas las competiciones y ya desde hace 2 años estamos llevando a los chicos a la Liga Nacional de Karate. Entonces, vamos, súper orgulloso de mi club. Y la siguiente pregunta al que se sienta en la rueda de prensa es: ¿y ahora cuál es tu futuro? ¿Te van a fichar? ¿Te van a pagar la cláusula de rescisión? ¿Qué vas a hacer? Creo que tenías incluso planteado la posibilidad de ser entrenador nacional. Eso lo tenía pensado, pero no sé si se podrá, por temas burocráticos, por temas de federaciones y por temas tal. Igual no, pero... ¿Competir en K30? He tirado por igual prepararme para la competición de silla de ruedas de para karate, que es la K30, como bien dices, y vamos a ver si en octubre pues ya tiramos para la península, a la liga, y nos vemos allí. ¿Cómo está respondiendo la comunidad del karate? ¿Cómo te han acogido? ¿Otros clubes? Entiendo que te habrán llegado muchos mensajes desde que lo anunciaste, desde que diste visibilidad a la situación y también desde que pensaste esta campaña. Sí, me he sentido arropado tanto por clubes como por la federación, que se han portado bastante bien y han dado ahí un poquito la mano para que esto sea posible también. ¿En qué cantidad estamos ahora mismo de esa campaña? Ahora mismo no lo he mirado porque esto, la verdad que a segundos cambia, es una locura. Estamos en unos 9.540 y algo, creo, aproximadamente. Y el objetivo eran 9.200. 9.300 habíamos puesto porque había que redondear, entonces pusimos 9.300 para la silla, pero ya a partir de eso todo va a ir para Atletas Sin Fronteras, que bueno, puedo pegarme 2 horas hablando de ellos porque hacen una labor increíble. Víctor, pues nos queda poquito ya, pero sí me gustaría que sigas animando a la gente, aunque ya hayas alcanzado ese objetivo que tenías, que el día de hoy la idea era un poco que pudieras hacer mayor difusión todavía. Nos alegramos muchísimo de que hayas tenido el éxito, que no haya ni siquiera falta el hecho de pasar por el plató para difundir aún más. Exacto. Pero quizá continuar, ¿no?, diciendo que la gente puede seguir y dónde, de qué manera. Exacto, sí, para contribuir. Bueno, lo necesario que es ahora es para que Atletas Sin Fronteras consigan recursos nuevos. Por ejemplo, ellos ahora están con las competiciones de la Bocha Canaria, que hay una modalidad adaptada para gente con movilidad muy reducida. O sea, hablamos con gente con tetraplegia, o sea, mucho más limitados.
y hay 2 equipos aquí en Tenerife y 1 en Gran Canaria. Y necesitamos un poquito también esa difusión, esos recursos y todo lo que puedan conseguir para seguir ayudando a gente como yo, que soy en un momento que necesitaba una silla para entrenar y ellos respondieron tan rápido para que yo en la misma semana pudiera seguir practicando mi deporte, que es el karate. Pues Víctor, con ese mensaje nos vamos a quedar, con esa positividad, con ese espíritu de lucha, de seguir bueno, pues encarando lo que era tu modo de vida de la forma habitual, con ese positivismo, con esas ganas. Y te agradecemos un montón que hayas venido con nosotros aquí al plató de Canarias 8 a contarnos tu historia y a trasladarnos a todos la idea de que hay que continuar, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay que seguir para adelante siempre. Muy bien, Víctor, pues un placer hablar contigo. Igualmente. Muchas gracias y despedimos ya a Víctor Guillermo Álvarez, instructor de karate, ya saben, diagnosticado con ELA, pero que sigue peleando y en este caso buscando ese objetivo de conseguir una silla que ya ha logrado y con creces, y que además va a dotar parte de ese exceso incluso de todo lo recaudado a esa asociación de Atletas Sin Fronteras que le ayuda. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a volver con muchos más contenidos en Canarias 8 y lo vamos a hacer en escasos segundos hablando de la Dirección General de Tráfico. Va a estar con nosotros el jefe provincial, el que más sabe de tráfico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para contarnos algunos de los datos de las últimas campañas que ha promovido la Dirección General de Tráfico en las islas, de cómo conducimos los canarios y de algunos consejos también para promover la conducción eficiente. Volvemos enseguida aquí en Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Ya de regreso en Canarias 8 después de la publicidad en este formato habitual, martes 3 de junio de 2025. Vamos a continuar hablando, en este caso vamos a hacerlo para fijarnos un poco en la situación del tráfico de las Islas Canarias, que tienen uno de los parques móviles más poblados de las islas, incluso de probablemente toda la geografía española, y por eso también presenta sus propias peculiaridades. Dani Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, como tú bien decías, la densidad del parque móvil de Tenerife, una de las más altas de España en proporción a la población de la isla, hace que cada pequeña decisión al volante tenga grandes consecuencias para la movilidad y para la seguridad vial. La Dirección General de Tráfico ha impulsado en lo que va del año 5 campañas claves para reducir accidentes, controlar excesos de velocidad o mejorar la conducta al volante, en un contexto donde la conducción eficiente también se convierte en una herramienta para combatir atascos y reducir emisiones. Hoy, con el jefe provincial de la DGT en Santa Cruz de Tenerife, repasamos estas acciones, analizamos los nuevos desafíos normativos y exploramos cómo responder a los retos presentes y futuros del tráfico en las islas. Saludamos ya en plató a Pablo González de la Aleja, jefe provincial de la DGT en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas tardes, señor González. Buenas tardes. Señor González, haciendo un repaso a las campañas más recientes que ha realizado la DGT en el archipiélago, el pasado mes de abril realizaban una campaña para controlar el exceso de velocidad en las islas. ¿Cuál ha sido el balance de esta campaña que se ha realizado? ¿Los canarios tendemos a respetar los límites de velocidad de tráfico? Generalmente sí. De los datos en la proporción entre vehículos controlados y vehículos sancionados, la verdad que no es excesivamente alta. De los 5.800 vehículos más o menos que fueron controlados, en torno a 270 fueron los que recibieron en este caso sanción. La conducción a alta velocidad, señor González, es un factor de riesgo clave en la siniestralidad vial. ¿Qué acciones se llevan a cabo por parte de la DGT para tratar de concienciar a la ciudadanía para que se circule a una velocidad adecuada y no haya un fatídico desenlace en el caso de un accidente de tráfico?
Sí, de hecho la velocidad inadecuada es uno de los principales factores de riesgo en los siniestros por accidentes de tráfico. Y como principales medidas pues se están realizando a nivel nacional sobre todo campañas de concienciación, se promovió la reducción de velocidad en las vías urbanas para tratar de evitar estos atropellos, ya que se ha comprobado que superando la velocidad de 50 km por hora la probabilidad de fallecimiento roza el 80-90%. Y además, pues a nivel de las vías interurbanas, en este caso, pues contar con presencia de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, la colaboración que tenemos también de policía local de los ayuntamientos, y uno de los proyectos que está en marcha es la instalación de nuevo equipamiento, en este caso radares, para tratar también de reducir la siniestralidad que estamos teniendo en este año. ¿A qué sanciones se enfrenta una persona que excede los límites de velocidad en nuestras carreteras, señor González? Bueno, depende de cuánto exceda, en este caso, el límite de velocidad. Si el exceso es poco, en este caso, la sanción será de 100, 200 euros. Ya si entramos en una velocidad de superar mucho la velocidad establecida, pues la graduación va variando. Nos metemos también en que conlleva detracción de puntos. Incluso en algunos casos puede ser considerado incluso delito, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas. Buenas noches, señor González. En todo caso, da la impresión de que muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que para los conductores es la velocidad, en el sentido de que pensamos que tratamos de sacarle a lo mejor el mayor rendimiento a nuestro paso por la carretera, pero sin embargo, desde el punto de vista de la conducción eficiente, está demostrado que quizá ahorrarnos 20-30 kilómetros por hora en nuestra conducción en una autopista puede llevarnos incluso también a ahorrar, a mejorar el servicio que nos presta nuestro automóvil, ¿no? Sí, exactamente. Los acelerones y frenazos bruscos son uno de los principales motivos de consumo de combustible, porque tenemos que aumentar, reducir constantemente la velocidad. Lo más eficiente en este caso y aconsejable es mantener una velocidad constante que nos va a permitir ahorrar esos excesos o esos consumos excesivos de combustible, y además el coche lo va a agradecer a largo plazo, ya que le exiges menos a la mecánica del motor y normalmente suelen durar más y suelen tener menos avería, menos paso por el taller, que al final el bolsillo pues todo lo agradece. Entiendo que ustedes manejan estudios quizá con ya una proporción de cuál sería la velocidad adecuada para que podamos sacar la máxima eficiencia a un vehículo en autopista, por ejemplo, que es cuando más tendemos a pisar el acelerador en exceso. Sí, bueno, en autovía, en autopista, la velocidad que se suele recomendar pues, es más o menos 110, 120, porque a partir de 120 la mayoría de los coches es cuando disparan el consumo de combustible, además que está prohibido circular a más de 120 km por hora en las autovías. Entonces yo recomendaría eso, mantenernos en ese umbral de 110, 120 km por hora, que además es lo que nos va a permitir tener una conducción lo más fluida posible y no estar en esos constantes acelerones, frenazos, cambios de marcha, que al final pues conllevan un mayor consumo de combustible, gasolina, diésel, y aumentan, por tanto, el gasto. Yendo a los datos concretos de Canarias, o en este caso de Tenerife, ¿están preocupados por los datos de siniestralidad de los últimos meses? Pues este año 2025 la verdad que sí, que preocupan un poco la tendencia que estamos teniendo. A fecha de hoy contamos con 15 fallecidos por accidentes de tráfico y el año pasado, el año 2024, esta misma fecha eran 7, eran menos de la mitad. Y es destacable la casuística en esta provincia, sobre todo, que es, una gran parte de ellos son conductores de motocicletas, seguidos de peatones. Son 9 conductores de motocicleta, 4 peatones, 3 conductores de turismo y un pasajero de autobús que tuvimos que lamentar recientemente en La Gomera. Pero en este caso la tendencia se viene manteniendo en cuanto a los conductores de motocicleta y en este año incluso aumenta, lo que nos tiene bastante preocupados. Sí. ¿A qué lo achacan? ¿Somos más irresponsables? ¿Nos hemos relajado quizá en el cumplimiento de las normas? ¿Nos confiamos? Pues como todos los accidentes de tráfico entran en juego varias cuestiones. No es una cosa que esté causada solamente por un elemento. El primero de ellos que observamos es, como comentaba al inicio, es la velocidad inadecuada. La velocidad inadecuada, sumado a que suelen darse en carreteras sinuosas de montaña, por ejemplo TF28, TF24, de camino hacia el Teide, La Esperanza, toda esa zona, la famosa carretera de los Loros, pues
son zonas muy frecuentadas por este colectivo y en esas zonas también tenemos que hablar del factor vía, que hay algunas zonas que pueden mejorarse, también habría que ver el balizamiento, las biondas, si pueden mejorarse o sustituirse para tratar de facilitar que en caso de accidente este colectivo no resulte tan afectado, pero sí, es algo que este colectivo tiene que conocer y es algo que deben saber a la hora de subirse a dichos vehículos, que son los que más están falleciendo en la carretera en esta provincia. O sea que es una mezcla, entiendo, entre velocidad y quizá algunos excesos de velocidad en puntos negros señalados de nuestras carreteras. Sí, no puntos negros como tal, pero digamos que son zonas que suelen favorecer por la presencia de curvas muy cerradas, pendientes, cambio de rasante. Son una serie de factores que, combinados con una velocidad que puede ser inadecuada o una pequeña distracción, pues son fatales, sobre todo al volante en las motocicletas, que no tienen más defensa que el casco y lo que choca con los demás elementos es su propio cuerpo. Y además de la concienciación, en este caso, ¿qué otras medidas puede aplicar la DGT o puede quizá tratar de pactar con las instituciones que también se encargan del desarrollo de las carreteras y de su cuidado? Sí, por ejemplo, con las demás administraciones estamos en conversaciones con el Cabildo Insular de Tenerife, que es el titular de las carreteras. Cuando detectamos alguna deficiencia en la vía a través de los agentes de la Guardia Civil, que son los que están en el terreno, se elabora un informe, se traslada al Cabildo y con algunas propuestas para tratar de o reasfaltar o mejorar el trazado de la curva, las biondas, cualquier elemento que detectamos. Usted es especialista en esta provincia, es el jefe provincial de la DGT, pero entiendo que tendrá también un conocimiento extenso de otros trazados. Si tuviera que ponerle una nota de dificultad del 0 al 10 a las carreteras de la provincia de Tenerife, ¿qué nota le pondría? ¿En qué circuito estamos jugando, por así decirlo? Pues en general, si tenemos en cuenta todo, las vías a las que nos estamos refiriendo, más la concentración de vehículos a las que hacían referencia anteriormente, la situaría en un 7, 8, ya que se juntan muchas circunstancias. Alta presencia de vehículos, también en el caso de las motocicletas, buen tiempo casi todo el año, lo que favorece que estos vehículos estén circulando durante un mayor periodo de tiempo que en otras provincias del territorio nacional, que es muy importante, y pues una gran afición también que hay en esta provincia. Entonces, pues estamos sobre los datos. Recientemente, en mayo, finalizamos una campaña específica provincial sobre las motocicletas y los ciclomotores para prestar más atención sobre este colectivo. Entonces, pues estamos con todo eso, con el titular de la vía, con las campañas, mayor presencia de la agrupación de tráfico donde detectamos puntos por los que discurren más estos usuarios, más posibles radares que se instalen con motivo de este aumento de siniestralidad. Señor González, mencionaba usted ahora precisamente el tema del buen tiempo y demás, y le quería preguntar, con la inminente llegada del verano, donde se aumenta los desplazamientos, porque es una época del año en la que se unen pues las vacaciones con el buen tiempo, la gente se desplaza hacia las playas, hacia zonas de ocio. ¿Qué tipo de campañas son las que suele llevar a cabo la DGT precisamente en esta época del año para velar por la seguridad vial? Sí, en este caso lo que tratamos es de incrementar sobre todo en pos de hacer una disuasión de comportamientos inadecuados, pues aumentar en este caso la presencia policial, que muchas veces simplemente con que se vean las luces de estos coches de la Guardia Civil, pues conseguimos un efecto disuasorio y se solucionan, digamos, algunos de esos problemas. Además, también, pues bueno, en las islas menores también se va a aumentar la presencia de la Guardia Civil en verano para también atender a dichos lugares. Hablábamos antes de una conducción más eficiente, cómo se puede llevar a cabo, pero la realidad es que los problemas de movilidad y la congestión de tráfico que tenemos pues en las islas son una de las realidades que más preocupan actualmente a la ciudadanía de Canarias. En el caso de la isla de Tenerife, hace un par de meses conocíamos la noticia de que el Cabildo tiene la intención de llevar a cabo un proyecto de semáforos inteligentes para tratar de aliviar los accesos a la TF5, inspirándose en el proyecto de un estudiante de la Universidad de La Laguna, de Oliver Castilla. ¿Cree usted que esta medida puede contribuir a aliviar esos atascos que se producen generalmente en esta vía?
A ver, la idea puede llegar a ser buena. Lo que pasa que hay que valorar, como decíamos, el caso particular que tenemos aquí, por ejemplo, la TF5, con el alto volumen de vehículos diariamente y la concentración que tenemos, sobre todo en horas punta. Entonces, por nuestra parte, lo que se ha hecho es crear un grupo de trabajo con los técnicos de la Dirección General de Tráfico y el Cabildo Insular de Tenerife. Están realizando aforos, recogiendo datos para poder llevar a cabo microsimulaciones y comprobar cómo afectarían estas medidas a lo que es el tronco de la autovía, también a las vías aledañas, digamos, y si pudieran llegar a tener afectación a los municipios cercanos para tratar de minimizarla en cualquier caso y realizar pruebas siempre que se tenga la convicción de que puede ser beneficioso para la mayoría. ¿Les han contactado ya en ese sentido desde el Cabildo? ¿Les han mostrado el proyecto que tienen? Sí. Se realizó también una reunión en Madrid con el representante de allí de la Subdirección de Movilidad y Tecnología. Acudí yo mismo también, expusieron allí el proyecto y ahí se formó el grupo de trabajo que le comentaba para tener un poco la visión de aquí, de los técnicos del Cabildo, y la visión de los técnicos de allí de la Dirección General de Tráfico, que están acostumbrados también a realizar muchos tipos de proyectos para, como les decía, cuando se hagan las pruebas, que están previstas más o menos, si todo va bien, para la segunda mitad de octubre, porque se hagan con la máxima garantía de que puede salir bien, y si vemos que los datos no dan, pues habrá que valorar otras opciones. Prueba-error primero. Exactamente. Antes de realizar desembolsos y algo definitivo, habíamos establecido eso, realizar unos estudios de los datos, pruebas y continuar si es viable. Señor González, en este 2025 la DGT ha introducido una batería nueva de normas de tráfico y entre ellas una de las que más destaca o ha llamado la atención son los cambios a la hora de renovar el carnet de conducir, que ahora incluirán pues, evaluaciones médicas más rigurosas y la necesidad de presentar un historial clínico. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, es algo que se lleva barajando durante bastante tiempo, las actitudes psicofísicas y su afectación a la conducción, y la idea es que cada vez se cuente con una mayor información y se vaya puliendo, digamos, un poco el sistema que hay previsto. También se habló en su momento de llegar a modificar los años a los que hay que renovar el permiso de conducción cuando se pasa de cierta edad, aunque eso está, digamos, todavía en estudio, pero son medidas que se van implementando para mejorar la seguridad. Igual que hay otro elemento que son las pérdidas de vigencia por actitudes psicofísicas. Cuando se detecta en la carretera alguna persona que, o por tomar medicación o porque sus actitudes, ha perdido un brazo o cualquier otra circunstancia, los agentes de tráfico de la policía local lo ponen en conocimiento por si es necesario retirar ese permiso. Señor González, me gustaría preguntarle, nos vamos quedando sin tiempo, pero por algunos de los retos que se plantean dentro de las ciudades que están ya, que son realidades, otros que pueden ser a futuro. Uno que ha proliferado muchísimo dentro de los últimos 5 o 6 años es esos vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, todos esos movimientos que hay dentro de la ciudad que hay ciudadanos que consideran que no están suficientemente reglados, que se introducen dentro de lo que es el tráfico, pero a lo mejor tampoco cuentan con una seguridad expresa o con la necesidad de tener incluso un refrendo desde el punto de vista de un examen. ¿Qué reto supone para la DGT que se haya popularizado tanto el uso de este tipo de vehículos entre los ciudadanos? Bueno, yo creo que para la DGT y prácticamente para toda la ciudadanía, porque han sido elementos nuevos que se han introducido en la vida diaria. Yo considero que bien utilizados son muy útiles. Lo que pasa que determinados comportamientos que no son deseables se ven con demasiada frecuencia. Claro. Sobre todo el uso de los patinetes eléctricos, que bueno, todo el mundo hemos visto que circulan en alguna ocasión por algún sitio que no deben o cruzan pasos de peatones no actuando como peatones. Entonces yo creo que ahí entra también la parte cívica de los usuarios y bueno, también es un elemento que se dejó, el de los patinetes, que se dejó digamos a la legislación del propio municipio para establecer determinadas actuaciones como obligatorias o no. Y bueno, parece ser que finalmente pues, se está planteando que sea una legislación unificada a nivel nacional y luego ya para aplicar en el propio municipio establecer unas bases más en cuanto al casco, la posibilidad de un seguro y todo eso. Se está estudiando también con la Federación de Municipios y Provincias y lo que se acuerde pues se llevará a efecto y ya los municipios pues tendrán digamos un poco más de el margen establecido para poder aplicarlo. Respecto a esos requerimientos, hay quien dice que
claro, hay una persona dentro de la carretera manteniéndose en el tráfico, manejando un vehículo de movilidad personal, que está atendiendo quizá a los mismos estímulos, a las mismas señales que aquel que lleva una motocicleta o que conduce un vehículo, que ha tenido que pasar por lo menos un examen teórico. Estas personas no. No sé qué visión a usted a nivel personal, como conductor incluso, casi le pregunto ya, le produce este tipo de, no sé si anomalía, dentro de lo que sería la convivencia dentro de la circulación. Sí, bueno, al final la figura de los patinetes eléctricos, un poco en cuanto al hecho de no obtener permiso y demás, se podría asimilar a las bicicletas. Las bicicletas están autorizadas para circular por las vías, no requieren de permiso. Lo que sí puede verse un poco es las medidas de seguridad que son obligatorias para los patinetes. Yo a nivel personal creo que debería ser, en mi opinión personal, no como técnico de tráfico, que debería ser obligatorio, por ejemplo, el uso del casco. Debería ser obligatorio en todos los casos y circunstancias. Y bueno, pues lo que le comentaba, hasta el momento se ha dejado un poco en manos de los municipios. Hay municipios que han reglado más, otros que han reglado menos y han tirado un poco la pelota al tejado de la DGT. Ya muchas veces no se sabe cómo acertar, si estableciendo más el marco normativo y dejando solamente que se aplique o dejando un poco libertad. En ese caso, pues bueno, parece que se va a optar al final por establecer el marco normativo y que se aplique en todos los sitios igual. Esos son retos que ya están, que ustedes tienen que asumir, pero también hay retos futuros, porque estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, vehículos que se encuentran dentro de las calles que van sin conductor. ¿Usted ve eso en un futuro próximo en las calles españolas? Bueno, ya se están realizando ensayos de vehículos autónomos y yo creo que puede ser interesante en determinados aspectos cuando se demuestre que el sistema es completamente seguro. Por ejemplo, en cuanto al reparto de mercancías, se puede automatizar, porque además si se automatiza y se deja para determinados horarios en los que exista menos tráfico, podría contribuir a reducir un poco los atascos que tenemos, que hacíamos mención al inicio. Entonces podría ser interesante, pero yo entiendo que todavía falta un poquito para que sean completamente seguros, ya que en algunas ocasiones se ha visto que ocurren todavía algunos accidentes o hay situaciones a las que no saben cómo reaccionar como haría una persona. Le falta, a mi parecer, un poquito de desarrollo para poderse aplicar de manera generalizada. Y luego, ¿cómo dirimimos las responsabilidades, ¿no? ¿A quién le restamos los puntos cuando se salte el stop el coche sin conductor? ¿Cómo hacemos? ¿Lo tienen ya planteado? ¿Existe algún tipo de protocolo a futuro de tráfico en ese sentido? De momento no me consta que exista nada en ese ámbito y es algo que lo que tiene que estar específicamente detallado antes de que se lleve a cabo esta extensión del vehículo autónomo. Todas esas casuísticas, cómo afectarían, de quién sería la responsabilidad en cada caso, yo creo que todo eso tiene que quedar arreglado y bien detallado. Bueno, pues veremos si esa situación finalmente en el futuro la acabamos viendo en nuestras carreteras. Quería terminar preguntándole también por una situación que preocupa y mucho, y es que al igual que en prácticamente todas las situaciones que tienen que ver con los ciudadanos, con las instituciones que tienen poder recaudatorio o sancionador sobre ellas, se produce a su alrededor toda una serie de intentos de timo, de estafa y más, teniendo en cuenta la capacidad que hay ya de ciberestafas. Recientemente han estado llegando, incluso hasta por SMS, anuncios falsos de sanción. Creo que es importante que tal vez usted nos diga de qué manera la Dirección General de Tráfico se suele dirigir a los usuarios en caso de bueno, que le haya sancionado o que le haya caído una multa. Sí, de hecho a mí mismo me llegó un SMS diciéndome que tendría que pagar una multa antes Estamos viendo ahora justo uno en pantalla que me llegó a mí, precisamente. Antes de 24 horas, porque si no se incrementaba. Bueno, lo que pretenden es generar una sensación de inmediatez, porque si no va a incrementar la cuantía. La Dirección General de Tráfico siempre se comunica con los interesados, en este caso, si les hace llegar una sanción por vía postal, como se ha hecho toda la vida. Solamente a las personas que tengan dirección electrónica vial le puede llegar por otra manera. Por el momento, solo la dirección electrónica vial solo es obligatoria para las personas jurídicas, las personas físicas como usted y yo, les va a llegar la manera tradicional, por carta
Así que no, a estos SMS no tienen que prestarle ninguna atención, ni correos electrónicos, porque lo que son estafas que pretenden sacar los datos para intentar sacar un beneficio económico a costa de las personas. O sea que la DGT en ningún caso nos va a notificar una sanción a través del teléfono con un SMS o con un WhatsApp, que incluso llegan también a veces por WhatsApp. No, de ninguna manera. Pues nos quedamos más tranquilos, porque es verdad que a veces uno, por lo menos, aunque sepa de alguna manera que es muy difícil que nos esté llegando ese tipo de avisos por un SMS, le hace dudar, porque además cuando uno pincha en ese link ya está tan perfeccionado, no sé si tienen un registro de usuarios que les hayan enviado precisamente molestos este tipo de situaciones o que se hayan visto perjudicados, que hayan incluso pagado. Nos suele llegar consultas al correo electrónico de la jefatura para consultar si eso que les ha llegado es verídico o no. Solemos contestar rápidamente que no, que es una estafa, que no tienen ni que entrar en el enlace, porque, ya le digo, simplemente a veces con entrar en el enlace pues ya pueden verse comprometidos los dispositivos con los que se entra. Si les llega algo así, lo mejor que pueden hacer es borrarlo directamente y si tienen dudas, pues acudir a la oficina de tráfico y se les informará que eso es una estafa, que no tienen que hacer nada con ello, borrarlo y que la Dirección General de Tráfico se comunica, como le decía, a través de correo postal, certificado o entrega en mano siempre. Pues nos queda muy claro. Nos ha quedado también muy claro que tenemos que tener mucha prudencia, que estamos también en unas carreteras, daba usted una nota de un 7,5, o sea, nos acercamos a un notable alto de dificultad, a un notable, es decir, entiendo que dentro de un baremo medio de lo que vienen siendo las carreteras españolas, las carreteras canarias, las carreteras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es una carretera a la que hay que tenerle respeto. Y nos quedamos sobre todo con esa idea de precaución y de máxima atención a todo lo que pueda dirigirse a través de la Dirección General de Tráfico. Don Pablo González de la Aleja, jefe provincial de tráfico de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues cambiamos de tema rápidamente, nos vamos a recordarles, eso sí, saben que pueden estar siempre en contacto con nosotros y que pueden hacernos llegar todas sus quejas, todas sus denuncias, todas sus preocupaciones siempre a este programa, Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Bueno, pues son 30 años ya acompañando a quienes deciden lanzarse al mundo empresarial. El Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio cumple 3 décadas impulsando ideas, negocios y empleo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Aprovechamos la efeméride para hablar con su presidente, con Santiago Cesé, no solo de esta herramienta clave para el emprendimiento, sino también de cómo arranca el año económico en las islas y los sectores que tiran del carro y también retos estructurales que siguen pendientes. Muy buenas tardes, Santiago Cesé, presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Bueno, presidente, el trabajo de la Cámara está siempre ahí resiliente, que parece que no se nota mucho, sin hacer mucho ruido, pero es verdad que tienen un gran historial en formación, en asesoramiento. De hecho, se cumplen, decíamos, 3 décadas de servicio de creación de empresas de la Cámara. ¿Cómo resumiría el impacto que ha tenido este servicio, este programa para la ciudadanía? Bueno, el impacto lo tengo que definir como un impacto muy positivo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en estos 30 años pues hemos acompañado, hemos asesorado a 130.000 personas. Solamente un dato más, en el último año, en el año 2024, pues he acompañado a 5.400 personas, ¿no? Cada persona es un emprendedor que realmente pretende ser emprendedor y que viene con una ilusión y que lo que tiene es pues la esperanza pues de poder realmente consolidar un puesto de trabajo, y esta vía del emprendimiento pues se lo da. Y por lo tanto, detrás de estas personas pues hay, como digo, pues esa ilusión, ¿no? para poderlo conseguir.
Nos queda claro entonces por las cifras que hay mucha gente que pretende buscar un camino profesional a través del autoempleo, a través de la emprendeduría en Canarias, en concreto en la provincia. ¿Cuál ha sido el perfil predominante de esas personas que se acercan a la Cámara? Pues el perfil ha ido cambiando, curiosamente, porque primero ya van prácticamente a casi todos los sectores, hay una diversificación y sobre todo lo que nos ha llamado la atención es que cada vez hay más mujeres que emprenden. Y en este momento podemos decir de que hay un 50% aproximadamente de mujeres de los que realmente emprenden. O sea que tenemos un 50-50, un 50-50 y en ese sentido pues nosotros lo vemos como muy positivo, ¿no? Es un servicio de asesoramiento, también de acompañamiento, que entiendo que su objetivo final es la creación de empleo, de autoempleo, pero también que esas personas puedan generar futuros empleos a través de su propia proyección empresarial. ¿En qué medida ha servido o ha contribuido directamente al empleo en Canarias, según las estimaciones que pueda tener la Cámara? Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho del acompañamiento es absolutamente fundamental porque el primer año concretamente es el año casi más difícil para poder consolidarse, ¿no? Entonces lo que tenemos es un programa que además es gratis y que lo tenemos programas que van acompañados pues, a través de la Consejería tanto de Promoción Económica como la Consejería de Empleo y que se le acompaña en todo el recorrido, en la gestión fundamentalmente, pues para que llegue a buen fin, concretamente en ese sentido. Bueno, no es fácil verdaderamente cuantificar porque son muchos los que verdaderamente pues, llegan a buen fin, hay otros que emprenden y que no los llegan, pero evidentemente sin ningún género de duda es una forma en definitiva de consolidar empleo, ¿no? Y al mismo tiempo pues también generarlo en terceros, ¿no? Buenas tardes, presidente. Hablaba usted precisamente de ese servicio de acompañamiento, de la importancia que tiene ese acompañamiento, que es una medida que se pierde por cuando no se acude a este tipo de servicios. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete alguien que quiere emprender sin el asesoramiento adecuado? Bueno, pues mira, los errores, Daniel, son muchos, ¿no? Por ejemplo, con carácter general es la gestión, fundamentalmente, ¿no? Pero errores, pues a la hora concretamente, pues de ir y pedir un crédito, la financiación es una parte importantísima, después el poder gestionar en caso de que efectivamente pues necesite generar un puesto de trabajo. En definitiva, el poderse relacionar también con las administraciones no es fácil en ese sentido. Entonces, el poder realmente acompañarlos y el poderle dar, digamos, de la experiencia que nosotros tenemos en la Cámara y ayudarlos, pues bueno, evidentemente trae buenos resultados, ¿no? No tenemos ninguna duda. Y, presidente, ¿cómo ha evolucionado la oferta formativa del servicio para adaptarse a las nuevas necesidades, como podría ser la digitalización o la inteligencia artificial? Bueno, ahí hemos hecho un gran esfuerzo porque entendemos de que las empresas, esa es una asignatura que tenemos y que tenemos pendiente de digitalizarnos si queremos ser efectivamente competitivos y queremos también tener empresas que en definitiva pues sus trabajadores sean productivos. Es uno de los problemas que realmente tenemos en Canarias, como sabes, donde la productividad es de las comunidades autónomas. Desgraciadamente, la comunidad autónoma que menor productividad tiene y en ese sentido pues todos los esfuerzos que estamos haciendo pues ven innovación, nuevas tecnologías, tratamos con los programas que tenemos un programa que se llama el Kit Digital a través de Cámara de España y que está teniendo unos resultados magníficos. ¿Qué sectores son los que han mostrado un mayor dinamismo en los últimos años entre los emprendedores asesorados por la Cámara de Comercio? En general, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos una economía de servicio, ¿no? Y en esa economía de servicio, pues bueno, es donde más capacidad realmente tenemos para que realmente puedan, digamos, desarrollar la actividad. Pero eso no quita, porque hemos visto que en este momento pues hay concretamente pues mucho tirón. Hace poco pues acabamos hice una presentación en temas audiovisuales, temas también en videojuegos, en una diversificación que a mí me parece importantísima también en Canarias, que en ese sentido pues estemos como muy atentos, ¿no? Presidente, además de todos estos servicios que hablamos a pie de calle,
La Cámara hace una función muy importante, que es de análisis económico de la realidad que vivimos en Canarias. Ustedes presentaban un trabajo con el último boletín de este principio de año. Canarias ha crecido un 3% en 2025. ¿A qué factores achacan ustedes este crecimiento? Bueno, yo lo que quisiera decir, efectivamente, te voy a matizar. El crecimiento que nosotros hemos tenido en el 2024 ha sido un crecimiento del 4%, y la estimación que nosotros tenemos para el 2025 va a ser de un 3%. Vale. Que quiero decir de que es un crecimiento importante. Seguramente la Comunidad Autónoma de Canarias pues va a ser, si no la más, de las más que van a crecer en el año 2025, ¿no? Pero al mismo tiempo, igual que realmente digo esto, pues digo de que se está viendo una cierta estabilización. Por eso tenemos ese cambio, digamos, de un 4 a un 3%. Todo lo que hay, ¿por qué realmente se produce y por qué estimamos de que desde los servicios de estudios de la Cámara va a continuar? Bueno, porque ha habido un incremento demográfico importante. Por otro lado, también ha crecido lo que es el gasto turístico, y por otro lado también tenemos un mayor consumo. Entonces, esas tres variables son las que están manteniendo en este momento lo que es pues, ese crecimiento del PIB, y que estimamos de que va a estar en ese 3%. Si hiciéramos un análisis, esas serían las cuestiones positivas, las cuestiones de refuerzo, las oportunidades que tiene Canarias, y cuáles son las amenazas, cuáles son aquellas situaciones que están lastrando quizá precisamente que esa previsión no sea la misma que la del año pasado. Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos grandes retos en este momento en la economía. Tenemos aspectos, como he dicho, que son positivos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un sector turístico que sigue efectivamente tirando y casi de locomotora, con que también hay otro sector, como es concretamente la construcción, que está en este momento también reactivándose en ese como sector. La industria también, digamos, que está estabilizada, pero tenemos retos como el que acabamos de decir, donde la productividad por trabajador pues las tenemos bajas. Tenemos también problemas de envejecimiento de la población, tenemos también problemas de infraestructura que en definitiva son los que nos hacen competitivos. Tenemos problemas hídricos, tenemos problemas de energía. Bueno, hay cuestiones de que yo entiendo de que hay que poner las luces largas y sobre todo aprovechar lo más posible en este momento que estamos creciendo al 3% para corregir, tomar medidas, hacer análisis, poner las luces largas. Creo que a Canarias todavía tenemos la sensación, por lo menos los empresarios, de que lo podemos hacer mejor, de que se puede crecer, con que tenemos algunos factores limitantes como es la falta de mano de obra. Enseguida le preguntaré por sectores más de forma concreta, pero esta mañana precisamente recibíamos los datos del paro, con datos muy positivos en general para la globalidad del Estado español. Primera vez en 17 años que se baja de los 2,7 millones de parados. También hay un descenso de los desempleados en Canarias. Si no tengo malos datos y usted no me lo matiza, creo que es más de un 8% acumulado con respecto al año pasado. Pero quería preguntarle, ¿usted considera que este tipo de datos lo sienten los empresarios de esa forma tan positiva y también la gente que está en la calle? Porque cuando hablamos de estos datos macroeconómicos tan positivos, no sé si realmente se están reflejando en el bolsillo de la gente de a pie. Vale, los datos concretamente del paro han sido datos que nosotros entendemos que son positivos, ¿eh? Hay dos datos que son importantes. Vamos a ver, son positivos, pero porque venimos desde el año 2021, donde no hemos parado efectivamente de crecer, donde la tasa de paro ha ido bajando considerablemente, donde hemos llegado a tener concretamente máximos en ocupación. Y ahora lo que está reflejando el dato es lo que nosotros ya anticipamos en el propio boletín, que se está empezando a producir, digamos, una ralentización que tenemos que tener en cuenta
que venimos subiendo y llega un momento en que efectivamente se tiene que estabilizar. Y eso es lo que ha ocurrido. Si vemos los datos, ha bajado el paro, es importante, ha bajado también el paro, es muy importante, en la parte, digamos, de juvenil, en lo que es el paro juvenil. Eso es un dato que a nosotros nos parece muy positivo también. También ha bajado el paro en los parados de larga duración, cosa que también es muy importante. Pero hay un dato que es concretamente la afiliación. Y la afiliación no sigue el mismo tendencia que venía siguiendo. Con lo cual es lo que nos hace también, digamos, ratificarnos de que se empieza a ver una cierta estabilización. Con respecto a lo que me pregunta de decir, hombre, los datos macroeconómicos, creo que es la pregunta, van bien, pero después en la calle hay un sentimiento diferente. Y en ese sentido yo lo comparto efectivamente contigo. ¿Por qué ese sentimiento que hay en la calle? Bueno, tenemos un problemón, lo tengo que decir de esa manera, y es la vivienda. Es decir, que desde la Cámara pensamos de que hay que hacer el mayor esfuerzo posible para poder subir los sueldos, siempre y cuando efectivamente lo hagamos de forma de que las empresas puedan seguir siendo también viables, en el sentido de que esto es cíclico, esto tiene momentos donde realmente subimos y momentos donde bajamos. Entonces tenemos que ser muy responsables para tomar las decisiones y después no encontrarnos efectivamente en dificultad. Pero el problema de la vivienda es que con mucho que verdaderamente nosotros que queremos y lo que queremos es que la gente viva mejor y que seamos todos lo más felices posible, pero el costo de la vivienda es que se ha disparado absolutamente, tanto en alquileres como en compra, y eso lo sabemos. ¿Cuál es la solución? Pues la solución son varias. Lo primero, colaboración público-privada, tratar de llegar a acuerdos pues, para que fiscalmente pues se pueda, que es lo que se está intentando ahora, que la RIC se pueda utilizar también para poder construir viviendas que después se dediquen al alquiler. Directamente que también se hagan muchas más viviendas. Hay que pensar de que en Europa pues lo que realmente se ha venido creciendo en vivienda, pues la inversión es en torno a un 9%, aquí no llegamos ni al 2% tan siquiera. Claro, todos son factores que van limitando y que al final la gente se encuentra muy cómoda. Y la regulación de la vivienda vacacional, porque es verdad que hay como un círculo. La vivienda vacacional crece, se generan altos precios, una presión, esas zonas tensionadas, zonas turísticas masificadas. No sé si ha captado ese mensaje del gobierno de tratar de regularla como algo positivo, o lo ve como una amenaza para el sector, precisamente que es uno de los motores de la economía canaria. Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos de que la vivienda vacacional es una actividad legal y que efectivamente que tiene que estar. Lo que no nos parece bien es que realmente haya estado absolutamente desregulada, donde hemos ido creciendo sin ningún tipo de control en lo que es la vivienda vacacional, que a su vez ha tenido repercusión en los residentes. ¿Por qué? Pues porque por varias razones también, porque al final todo influye en todo y al final tiene consecuencias no solamente en sí lo que es la vivienda vacacional, que lo que realmente tendría es que apostar por la calidad, porque yo cuando salgo también con mi familia, en momentos determinados, pues vamos a destino y buscamos una vivienda vacacional y que también va bien, y también en otro momento pues voy a los hoteles y no va mal la vivienda vacacional. Lo que no puede ser es que aquí, que tenemos que apostar no por la cantidad, sino por la calidad, pues tengamos una cantidad de viviendas vacacionales desreguladas y que no estemos a la altura de las circunstancias en esa calidad, ¿no? En cuanto a la protección de los espacios naturales y de quizá las tasas que se puedan imponer, esas ecotasas que se están hablando, ¿usted considera que puede ser un freno también para la economía, para el motor turístico? ¿Cómo vería, por ejemplo, desde la Cámara la posibilidad de que se pusiera una tasa de pernoctación, una ecotasa, como se llama de forma común? Bien, vamos a ver, nosotros entendemos que desde la Cámara lo que pueden ser tasas
y que son las que en definitiva conllevan un servicio, y me explico, el que podamos tener, digamos, en el Parque Nacional del Teide, pues que se cobre una tasa por visitarlo, pero que al mismo tiempo tenga una repercusión final, en definitiva, para el mantenimiento, para el sostenimiento, nos parece correcto. Creemos que eso no va a tener ninguna incidencia y además que puede venir hasta bien, ¿no? Con respecto a la pernoctación, ya no estamos hablando de una tasa. Ahí lo que estamos hablando es de un impuesto. Entonces, ahí lo primero que realmente nos viene a la cabeza es el decir, oiga, el impuesto, vale, ¿qué va a hacer usted con este impuesto? Porque estamos en máximo de recaudación en este momento. Entonces, si usted me explica qué es lo que vamos a hacer con esta recaudación, dónde se va efectivamente a aplicar, cuando vemos que hay dificultad para que los presupuestos que ya tenemos, ejecutarlos, ¿para qué realmente necesita usted más dinero en ese sentido? Primero pregúntenos o contéstenos a las preguntas que le hacemos. ¿Qué va a hacer usted? Pero recaudar por recaudar no lo vemos. Y en ese sentido también hay que decir, hombre, que nos va quitando competitividad. Ya sé que hay otros destinos que lo tienen. Y si me pregunta, ¿vamos a dejar de tener turismo porque vamos a poner una mal llamada ecotasa, que es un impuesto? No. Pero ¿para qué verdaderamente necesita usted ese dinero si no es capaz en este momento de ejecutar lo que tiene? Le planteo la pregunta de otra manera. Si se le garantizara que esa recaudación de ese impuesto, de esa tasa por pernoctación, fuera bien gestionada, con luces y taquígrafos de a dónde va a parar exactamente, cómo se gestiona, en qué se invierte, y todo eso pudiera redundar en la mejora de la economía, de los servicios que se le dan al ciudadano, en ese sentido entonces estamos hablando quizá de una falta de capacidad de gestión. Mire, no tengo ninguna duda, la falta de capacidad de gestión está clara. Estamos perdiendo cientos de millones de euros. ¿Qué ha pasado con los Next Generation? Hemos perdido, concretamente, Daniel me decía antes de la digitalización, si justamente lo que hemos tenido es la posibilidad concretamente, y para eso Europa ha dado todos esos créditos blandos y algunos y el 50% que no los teníamos ni tan siquiera que devolver, y los estamos perdiendo porque no tenemos proyectos. Luego, lo primero que tenemos que verdaderamente solventar es la capacidad de gestión. Y una vez que estemos ahí, podremos hablar absolutamente de todo. Y además a mí me parece bien el que podamos poner encima de la mesa lo que ha dicho. No hay que perder el miedo a hablar de tasas, de impuestos, pero siempre y cuando lo hagamos con un cierto rigor. Muy bien, pues don Santiago Sesé, pasaríamos la tarde hablando porque hay 1000 temas de los que se puede hablar y que se estudian a través de la Cámara de Comercio, que repercuten directamente en la vida de todos los ciudadanos de Canarias. Nos quedamos sin tiempo, le agradecemos muchísimo, le deseamos que continúe este programa mínimo todo el tiempo que ya se ha extendido, que sigan ayudando a los futuros emprendedores de Canarias de la manera que lo hacen y que disfruten mucho, merecidamente, de ese aniversario que precisamente creo que se cumple mañana. Efectivamente. Ha sido un placer verdaderamente estar con ustedes y sabe que me tienen a su disposición. Muchísimas gracias. Pues Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, le agradecemos que esté con nosotros. Seguimos con más temas en Canarias 8. Bueno, la victoria de Acentejo afronta nuevos retos sin renunciar a su esencia. En los próximos minutos, su alcalde, Juan Antonio García Abreu, nos acompaña para repasar, ya se está sentando con nosotros en el plató de Canarias 8, los principales proyectos de mejora urbana, las actuaciones en centros educativos, espacios públicos, el impulso de la actividad deportiva y cultural. Vamos a hablar de muchos temas. También nos va a adelantar seguro los preparativos de las fiestas patronales, la esperada carrera de obstáculos de la conquista de la victoria, en fin, un montón de cosas que se hacen en el municipio de La Victoria de Acentejo, un municipio que avanza con paso firme entre tradición y modernidad. Muy buenas tardes, don Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria de Acentejo. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Le quería preguntar, porque si uno visita La Victoria hoy en día,
además de disfrutar del entorno y de todo lo que tiene que ofrecer, lo primero que detecta es que hay movimiento, que hay ánimo de cambiar la cara del municipio, que no se para de trabajar. Sí, y complicaciones en el tráfico también para poder También. circular en el municipio, porque efectivamente todas esas actuaciones que estamos realizando pues generan inconvenientes en la movilidad, pero sí son muchas las actuaciones que estamos ejecutando ahora, principalmente en la zona centro del municipio. Estamos hablando de obras muy importantes, de obras muy demandadas en la historia del municipio de La Victoria, como la reforma integral de la Plaza Rodríguez Lara, Paseo Nicasio Moreno y Plaza del Pino, o también la construcción reciente del futuro auditorio municipal, ¿no? Unas obras que representan pues cerca de 8 millones de euros, que para un presupuesto como es el de La Victoria, que tiene 11 millones, es muchísimo, y que viene acompañado también de obras que recientemente terminábamos en lo que es el aparcamiento subterráneo y sostenible al lado del ayuntamiento. Por lo tanto, la zona centro ha sufrido en la última etapa pues algunos inconvenientes, pero está claro que es necesario para conseguir la transformación del pueblo, y yo creo que la sociedad lo está entendiendo bien, que es lo importante. Es importante comunicar a la sociedad lo que se pretende, los tiempos que se tardan, por qué se tarda. Sobre todo en el ejemplo de la plaza, pues hemos tenido que actuar en su conjunto, y pues eso pues ha generado algunas dudas, ¿no? ¿Por qué? Pues hemos explicado que todas dependen de una subvención separada, y si no iniciábamos el expediente y la ejecución de la obra, pues podíamos perder ese dinero. Pero bueno, bien, con mucho entusiasmo y muchísima ilusión. Vamos a hablar de algunas de esas infraestructuras de forma más detallada. Mencionaba la mejora de la infraestructura del Parque de Santa Eulalia. ¿En qué se va a convertir? Bueno, eso es quizá una ilusión, ¿no? El Parque de Santa Eulalia históricamente ha sido un vertedero de 18.000 metros cuadrados. Ahí depositaban todo lo que eran las empresas privadas de construcción y también el ayuntamiento, porque no estaba cercado. Y en su día, ante la petición de algunos vecinos de una zona de aparcamiento, movíamos un poco la pala para generar un espacio, y de ahí empezaron a surgir una serie de realidades, como el primer parque de perros del municipio. A raíz de eso, pues también en ese espacio hemos colocado un skatepark, una multipista deportiva, un parque de calistenia, y ahora hemos dicho tenemos que parar, tenemos que analizar el conjunto de esos 18.000 metros cuadrados, y recientemente pues ya nos ha llegado el proyecto básico, que vamos a intentar pues contar con la financiación de las entidades supramunicipales para convertir ese espacio en un espacio verde, ¿no? En un refugio climático donde predomine todo lo que son las energías limpias, la siembra de árboles. Estamos muy cerca de la autopista, pues es necesario crear un cinturón verde para las emisiones de los gases que generan los propios vehículos. Pero decía que es una ilusión porque es un proyecto a largo plazo, ¿no? No tenemos prácticamente financiación, esas realidades sí están ahí. Yo creo que también los vecinos de esa zona se merecían un cuidado y una atención. Junto a ese parque, pues recientemente también hemos recibido la segunda fase de Carretera Vieja, una actuación de 1,8 millones de euros, donde hemos incluido ya el saneamiento de esa parte, por supuesto junto al Cabildo Insular de Tenerife, si no sería imposible, y ha quedado una calle bastante digna, con aceras laterales, porque imagínense que la demanda es que no había ni aceras laterales en esa parte, con las complicaciones para la accesibilidad y sobre todo también para las familias con un carrito de bebé que tenía que invadir la propia vía. Cosas como esas es lo que nos encontrábamos hasta hace 6 años, y ahora pues los estamos intentando resolver. Esas familias con carrito de bebé, dentro de poco, van a tener la posibilidad por fin de acercarse a la guardería, que también hace mucho tiempo que se demandaba en el municipio. Sí, tanto como 45 años. La primera piedra se puso antes de yo nacer, y por suerte ya estamos ahora terminando la ejecución de la obra. Va en lo que es un edificio que tenemos en el barrio de Santo Domingo, una escuela infantil de unas dimensiones bastante importantes, de 1.000 metros cuadrados, una de las más grandes de la isla de Tenerife, donde gracias también al gobierno de Canarias y las gestiones realizadas, pues vamos a incorporar las primeras 78 plazas, vamos a darle servicio a las familias del municipio y también de la comarca, de los alrededores, para que tengan esa disponibilidad. Y bueno, y contento porque ya está prácticamente finalizada la obra, también está la licitación de todo el mobiliario, y yo creo que sobre el mes de septiembre podamos estar hablando de que después de 45 años este servicio es una realidad. Una iniciativa que además probablemente anime a que se rejuvenezca un poco, ¿no?, la sociedad del municipio, que entiendo que uno de sus retos también es tener cada vez población más joven.
Sí, por supuesto, ¿no? El objetivo también es pues eso, es aumentar la natalidad. Si bien es cierto que la mayoría de familias ya apostamos por las mascotas, por eso también es necesario tener el parque de perros, pero efectivamente el objetivo es seguir creciendo en el número de habitantes, seguir prestando el servicio, que las familias de La Victoria no tengan que trasladarse para tener esos servicios fuera y que al final se sientan orgullosos y orgullosas de tener en su pueblo todas estas realidades, ¿no? Muy buenas tardes, alcalde. La Victoria, también hablando de las actuaciones que se están realizando, en un futuro próximo podrá contar con las primeras plazas alojativas en la que fue la casa del deán Cansadilla, que estamos hablando de un proyecto que se iniciaba para conservar el patrimonio del municipio, pero que puede dar pues mucho juego turístico a La Victoria. Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Creemos que el turismo tenemos que empezarlo por los cimientos. En algunas otras épocas pues hacían las visitas a Fitur, pero sin tener apenas unas camas alojativas, y por suerte hemos podido, pues, a través de diferentes subvenciones, recuperar una casa de estilo canario muy importante, con unas dimensiones importantes, y actualmente pues ya está terminada, lo que se va a convertir en el primer hotel emblemático del municipio, pequeñito, 10 habitaciones, pero queda mucho juego porque allí también estuvo la ermita de San Juan, tienen unos espacios que ahora también los vamos a intentar adecuar junto al Gobierno de Canarias en una segunda fase, crear una especie de piscina, y ese punto de la Casa del Deán tiene que servirnos para el desarrollo de todo el turismo del municipio, más bien enfocado, pues, por supuesto, a lo que es todo el turismo relacionado con los castaños, con la vid, con el deporte. Vamos intentando plantear esa realidad, ¿no? El producto de kilómetro cero, vincularlo con el producto de kilómetro cero, con el trabajo de nuestros agricultores. Bueno, vamos a ver si vamos dando esos pasitos y vamos consiguiendo el objetivo. Alcalde, pasando ahora más al ámbito lúdico, hay una cita histórica que son también las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Encarnación, que es una tradición destacada en La Victoria de Acentejo. ¿Qué novedades se esperan para las celebraciones de cara a este año? Pues una de las principales es el cambio de ubicación, ¿no? Las fiestas patronales siempre las hemos hecho en la zona centro, en la zona de la Plaza Rodríguez Lara. Como decíamos antes, las obras imposibilitan pues realizarlas en esta edición ahí, por lo que se va a concentrar todas las actividades en la zona del Pinar, en el exterior del terreno de lucha, que tenemos también un espacio de aparcamiento, y en torno, para que los vecinos y vecinas sepan, en torno del gimnasio y del pabellón. Ahí va a ser el centro, y bueno, ya estamos pues perfilando todo ese programa. Volvemos a celebrar la segunda edición del Verbenazo, que fue un auténtico éxito, en horario de mañana hasta las 12 de la noche. Ahí ya están apalabrados algunos artistas, pero permítanme no anunciarlo. El carnaval de día de la zona norte. Exacto, hemos visto que como que funciona muy bien toda la realidad de mañana. Es un lugar pues bastante tranquilo, que permite la convivencia con toda la familia. En ese Parque Pinar también tenemos un parque infantil de unas dimensiones importantes que también ayuda a hacer el día a día. Y bueno, después por supuesto todos los actos religiosos correspondientes a los actos lúdicos, en definitiva. Un programa extenso que va desde el 15, si no me equivoco, hasta final de mes. Este año de agosto se adelantan un poco. Y bueno, y toca celebrar, es un momento también de encuentro con muchos vecinos y vecinas que están fuera del municipio y vienen al pueblo, y bueno, un momento de compartir, de comer, de ir al Ventorrillo, etcétera, etcétera. Alcalde, hablando precisamente de festividades, la Romería de la Victoria, que está programada para el 23 de agosto también, yo le quería preguntar qué preparativos son los que se están realizando para este evento y cómo se espera que participe la comunidad del municipio. Es quizás el punto de encuentro de mayor confluencia de la fiesta, ¿no? Ahí sí que coinciden todos los vecinos y vecinas de la Victoria que vienen de fuera para celebrar la romería. Cada vez participa muchísima más gente, respetando por supuesto las tradiciones, estar bien ataviados, cumplir con la parte del folclore. Tenemos al grupo folclórico Añate que hace las delicias, pero también viene muchísima gente. El cuidado, por ejemplo, de las yuntas, las carretas, es decir, manteniendo siempre las tradiciones. En esta edición también, pues por motivos de obras, pues cambian también el circuito. Y nada, pero al final es un momento de encuentro y de felicidad, y la romería siempre es un éxito. Tratando, alcalde, de mezclar a gente de todas las edades, de todas las generaciones, ¿cómo se adaptan estas festividades tradicionales a las nuevas generaciones, precisamente a mantener viva esa cultura local en jóvenes y en quienes las han vivido durante el transcurso de toda su vida?
Es que es muy importante. Nosotros trabajamos mucho con los colegios y trabajamos mucho con la Casa de la Juventud. Hay muy buena sinergia, lo que nos permite escucharlos. Y al escucharlos, pues llevamos a la realidad lo que ellos desean, ¿no? Hace poco teníamos un concierto joven que se realizaba en La Victoria y confluían numerosas casas de la juventud de otros lugares de la isla de Tenerife porque los jóvenes lo pedían, ¿no? Entonces, al final el programa de fiestas y el programa político también, porque el desarrollo del día a día se hace conjunto con los vecinos y vecinas de todas las edades, de los más jóvenes, en este caso, como decíamos antes, el Parque de Calistenia que estemos instalado en Santa Eulalia también se hizo con los deportistas que practican esa disciplina, es decir, se trabaja en el día a día con ellos para el desarrollar, por lo tanto las fiestas es una actividad más de ese trabajo conjunto. Y de lo que le voy a hablar ahora es algo que interesa mucho a los jóvenes, pero también a gente, usted decía más o menos, por la edad que le presumo, diciendo que todavía no había nacido cuando la guardería, alrededor de los 40 y algo, también ese público objetivo se acerca a esa carrera de la conquista de la victoria, que cada vez tiene más éxito. ¿En qué consiste? Porque quizá es una de las grandes desconocidas. Digo fuera del norte, porque en el norte sí que tiene mucha tradición y tiene mucha repercusión. Me ha parecido muy curiosa descubrirla, se lo digo con total sinceridad, porque para mí ha sido todo un descubrimiento. Quizá puede explicarle a la audiencia. Pues encantado, es una de las pruebas referentes, permite que te diga, de la isla de Tenerife. Por suerte ya el año pasado contábamos con el apoyo del Cabildo de Tenerife a través de IDECO, y es una prueba deportiva donde abrimos el cupo a 1000 participantes para evitar pues, agotamientos y sobre todo ajustarlos en los tiempos. Y tenemos la suerte de que viene gente de todo el mapa nacional e internacional. El año pasado la incluíamos dentro de la OCR, es decir, no hemos dicho que la conquista es una prueba de obstáculos, sí. Que se desarrolla, 40 obstáculos en concreto, ¿no? Empieza en la zona de los arroyos, discurre por todas nuestras pistas agrícolas, por el barranco de la Vera y llegas hasta el Parque El Pinar, un recorrido que va en sus categorías de 15, 10 y 5 kilómetros. Y se ha convertido en los últimos años en un referente, tanto que en apenas 2 semanas teníamos las inscripciones prácticamente cubiertas, ¿no? Han venido el año pasado la campeona de obstáculos a nivel nacional, también fue la campeona de la conquista, repite este año participación, y también, como decíamos antes, queremos que el área de deportes, o a través del deporte, consigamos pues que la victoria se conozca y que después se hospede en ese hotel de la Casa del Deán, bueno, vincular todas estas realidades. Pero sí, la prueba deportiva es un éxito. Hay que agradecerle al concejal de deportes, al técnico de deportes, que son pues los protagonistas de hilvanar todo para que en este caso ahora a principios de julio se permita conquistar la victoria a todos estos participantes. Y después, dentro de las fiestas de agosto, tenemos la Conquista Kit, que también se ha convertido para los más pequeños, desde muy pequeñitos pues participan con unas limitaciones dentro del Parque El Pinar, pero que también se ha convertido en un lugar de encuentro en esa fecha, ¿no? Normalmente viene siendo pues a principios del mes de septiembre, y está funcionando muy bien. ¿Hay que estar especialmente en forma o se puede apuntar cualquiera? ¿O hasta donde se pueda llegar? Yo recomendaría que se estuviese en forma, ¿no? A mí me han invitado a hacerla, yo todavía no la he hecho. Espero al final para aplaudirlos y animarlos. Claro. Es cierto que hacemos para invitarlos a ir a esos maravillosos guachinches que hay en el municipio. Exacto, ¿no? Para que después visiten el municipio. Hacemos, por supuesto, durante las semanas antes del recorrido, comprobamos que todo se cumplen las medidas de seguridad. Se trabaja mucho también desde el área de obras y servicios para la limpieza, acondicionamiento. Está claro que como somos un municipio pequeño, esta prueba también nos lleva mucho tiempo. Pero también es un día de fiesta, porque al final el municipio lo ha acogido muy bien, todos los vecinos, pues como sabemos, al llegar tantos visitantes, pues las calles pues generan mucho más colapsos, etcétera, etcétera. Claro. Pero al final no entendemos que una fiesta lo cogemos a todo el mundo con los brazos abiertos y estamos encantados de que vengan al municipio, por supuesto. Entiendo que también como una situación dinamizadora de la economía del propio municipio, porque estábamos hablando que alrededor de él se genera muchísima economía. Precisamente si hay algo por lo que destaca también la victoria es
por esa oferta que tiene de establecimientos, la capacidad que tiene para ofrecer también un vino maravilloso. Entonces entiendo que también de alguna manera sirve como reclamo indirecto para que se puedan beneficiar otros sectores, ¿no? Completamente, ¿no? Ese día los guachinches y restaurantes del municipio se llenan de corredores y familias que participan en la conquista, ¿no? Eso nos permite pues, que se conozca, pues, como bien decías, pues, nuestro vino, se conozcan nuestros lugares con encanto, se permita abrir el abanico para conocer también quizás el patrimonio, pues si se circulan por algunas vías, pues conocer también nuestros paisajes, tanto de la costa como de la parte alta. Es un buen momento para pues hacer querer a la victoria, ¿no? Para descubrir la victoria de Acentejo y pues lo aprovechamos también así, ¿no? Por eso simplemente ya en la bolsa del propio corredor, que este año, o corredora, que este año añadimos algunas cuestiones más, siempre va una ficha con los lugares principales del municipio para que puedas entrar, visitar y lo puedas conocer. Importante reclamo. Nos vamos quedando sin tiempo, pero estaba hablando usted del patrimonio natural que tiene la Victoria. Si no me equivoco, además de alcalde, usted es responsable de urbanismo, de transición ecológica. ¿Cuáles son precisamente los principales desafíos desde esas áreas para continuar creciendo o desarrollando el municipio, pero que a la vez sea sostenible? Tenemos unas normas sociales del año 91, eso nos limita mucho en el desarrollo del pueblo. Nuestro municipio necesita también crecer, como decíamos antes, y para eso hay que abrir nuevas vías. Vías que no van o no son contrarias al desarrollo verde. Queremos que La Victoria como municipio rural sea un municipio verde y para eso la creación de esos parques, la apuesta decidida por las energías limpias, como hemos colocado pues, numerosas placas fotovoltaicas, como hemos cambiado la tecnología LED de las luminarias, como apostamos por los vehículos los eléctricos y los puntos de recarga, como apostamos por el papel reciclado, una cosa tan sencilla pero tan importante, ¿no? Aunque cada vez estamos más digitalizados por suerte, pero sí es un trabajo arduo, una concienciación, un trabajo de educación ambiental en los colegios, en la Casa de la Juventud, el cambiar la gestión de los residuos como estamos haciendo, el cumplimiento también con la huella hídrica, que quizás pues, a veces se ve menos, pero estamos invirtiendo muchísimo dinero en materia de agua por la cantidad de pérdidas que tenemos, lo hacemos junto al Cabildo de Tenerife. Mañana firmaremos acta de replanteo para comenzar la impermeabilización de un depósito de agua que tiene filtraciones, ¿no? Pues bueno, pues en esa línea es la que estamos planteando, ¿no? Que queremos ser referentes no solo por nuestros vinos, por nuestra gastronomía, queremos ser referentes por ser un municipio moderno, un municipio que está adaptado al siglo XXI y que lucha contra el cambio climático. Pequeños detalles que marquen la diferencia en ese sentido. La última, alcalde, nos queda clara la visión inmediata para la Victoria de Acentejo, pero ¿cuál es la cuestión irrenunciable para el futuro desarrollo del municipio en los próximos años, según su visión? Hay que seguir trabajando en políticas de las personas y en la armonía del pueblo, ¿no? Todo lo que sea políticas sociales estarán ahí presentes, tenemos que estar con las personas más vulnerables, tenemos que estar con nuestros mayores, tenemos que abrir esa residencia que ya hemos terminado y que por determinadas circunstancias no hemos puesto en funcionamiento, tenemos que poner en marcha también la ampliación del centro ocupacional que también está a punto de finalizar, vamos a techar las canchas del instituto, bueno, todo lo que sean políticas sociales y educativas, deportivas, ahí vamos a estar presentes y sobre todo lo que queremos, pues eso, transformar lo que estamos haciendo ahora, transformar el pueblo, conseguir culminar todos estos proyectos que son muchos y bueno, y aventurarnos a otros tantos que ya estamos empezando a cocinar. Muy bien, pues don Juan Antonio García Abreu, alcalde de La Victoria de Acentejo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este paseo por su municipio, por descubrirnos, también por acercarle al ciudadano información de primera mano que necesita y que seguramente estaba demandando para conocer cómo iba evolucionando. Estoy seguro de que va a ser un verano apasionante para La Victoria. Esperemos que todos sean éxitos y le agradecemos el paso por aquí, por Canarias 8. Aquí tiene su casa cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Invitarlos pues a eso, a la Prueba de la Conquista, a las fiestas de agosto y a todos los actos que realizamos, que son muchos en La Victoria de Acentejo. Muy bien. Pues muchas gracias, alcalde. Y aquí terminamos. Se nos acaba el tiempo. No lo hacemos antes, Dani, sin recordarle a los espectadores de qué manera pueden estar siempre
siempre contacto con Canarias 8. Efectivamente, Carlos, como nos recordamos siempre, pueden seguir informados de toda la actualidad del archipiélago a través de nuestra web mirametv.com o suscribiéndose a nuestros canales de WhatsApp y de Telegram a través del código QR que ven ustedes en sus pantallas. Pues ya lo saben, no dejen de ponerse en contacto con nosotros, nos importa su opinión, todas sus preocupaciones y todos los temas de actualidad los vamos a seguir tratando aquí en Canarias 8 en Mírame Televisión. Les deseamos un gran martes, nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.